Hera. Este nombre suele evocar una sola imagen en nuestra mente: la aguda y celosa ira de la esposa traicionada. La reina del Olimpo, la figura que se yergue junto al poderoso Zeus, consumida por el fuego de la venganza. Sin embargo, esta narrativa unidimensional eclipsa la historia real y majestuosa de una de las figuras fundadoras de la civilización helénica. En los cultos griegos más antiguos, Hera no era simplemente una figura de esposa. Ella era la encarnación del matrimonio sagrado, del nacimiento y del orden institucional que constituye el pilar de una sociedad. Estaba en el centro de los rituales arcaicos, las transformaciones sociales y un poder inquebrantable. Entonces, más allá del velo de la feroz envidia que nos muestra la mitología, ¿quién fue realmente Hera? La respuesta a esta pregunta no se encuentra solo en los detalles de un mito individual. Está oculta en el tejido de la antigua religión griega, sus estructuras políticas y su visión del mundo en su conjunto. Para comprenderla, debemos retroceder a aquellos tiempos ancestrales cuando la cultura griega comenzó a construir meticulosamente la imagen de esta poderosa diosa, quien definiría la estabilidad del orden humano y divino. Hoy, comenzamos a descubrir el verdadero poder de Hera, entretejido en mitos y leyendas. Antes de hablar de Hera como reina del Olimpo, debemos regresar a un mundo anterior al propio Zeus. Un tiempo donde los mitos aún no estaban organizados y las divinidades no formaban un panteón unificado. La figura de Hera nace en este escenario arcaico, en una época en la que la religión griega estaba compuesta por cultos locales, rituales ancestrales y creencias que variaban de región en región. Allí, antes de cualquier relato sobre celos o disputas matrimoniales, Hera ya era una presencia fundamental cuyo significado estaba profundamente ligado al orden social y a la vida comunitaria. La evidencia arqueológica muestra que muchos de los templos más antiguos de toda Grecia estaban dedicados a ella. Santuarios como el Heraion de Samos o el Heraion de Argos se erigieron siglos antes de que los mitos olímpicos alcanzaran su forma definitiva. Estos templos no eran simples edificios religiosos. Eran centros donde se celebraban alianzas políticas, se marcaban los ciclos agrícolas y se regulaban los momentos más importantes de la vida humana, especialmente el matrimonio. En este contexto, Hera aparece como una figura que representa la continuidad, la estabilidad y la legitimación del orden cívico. Para comprender este papel temprano, debemos observar cómo concebían los antiguos griegos la estructura de su sociedad. La polis no era solo un conjunto de edificios, sino un sistema que dependía de la correcta organización del hogar familiar eloicos y de las relaciones que unían a sus miembros. El matrimonio, institución protegida por Hera, no era simplemente una unión afectiva. Era un acto político, una alianza que garantizaba la transmisión del linaje, la propiedad y la identidad de la comunidad. Por ello, la diosa fue asociada desde muy temprano con la estabilidad del Estado mismo, mucho antes de ser representada como la esposa de Zeus. Estos cultos arcaicos no describían a Hera como una figura subordinada, sino como una autoridad por derecho propio. Su nombre aparece ligado etimológicamente a conceptos de madurez, plenitud y estacionalidad, aspectos que relacionan a la diosa con los ciclos naturales y con la idea de transición entre etapas de la vida. Este vínculo explica por qué muchas de las festividades dedicadas a Hera incluían rituales de paso, especialmente para las mujeres jóvenes que ingresaban en la edad adulta. A través de estas ceremonias, la diosa definía de manera simbólica los valores, responsabilidades y roles que sustentaban el funcionamiento de la comunidad. En este periodo,
La religión griega aún no había desarrollado el sistema jerárquico que caracterizaría al Olimpo. Los dioses primordiales, los titanes y las fuerzas de la naturaleza coexistían en relatos fragmentados y diversas tradiciones locales. Hera se inserta en este marco como una figura que articula el orden humano y divino, actuando como protectora tanto de la fertilidad como de las instituciones que organizaban la vida social. Su culto es, en esencia, un testimonio de la necesidad humana de encontrar estabilidad en medio de un mundo cambiante. Al observar estas tradiciones, se vuelve evidente que Hera fue originalmente una diosa que encarnaba el equilibrio. Su relación con el matrimonio no se limitaba a lo doméstico. Representaba la unión de familias, la negociación entre linajes y la construcción de alianzas que definían la estructura política de cada ciudad. Desde esta perspectiva, su figura adquiere una dimensión que trasciende los mitos épicos posteriores y revela un trasfondo profundamente cultural. A medida que los griegos comenzaron a consolidar su religión en un sistema más organizado, la figura de Hera se incorporó al panteón emergente. Este proceso no fue inmediato ni uniforme, sino el resultado de siglos de reinterpretaciones. En esta integración, su papel original como protectora del orden social sería transformado gradualmente, hasta quedar eclipsado por historias que enfatizaban conflictos personales y rivalidades. Sin embargo, comprender estos orígenes arcaicos es esencial para entender quién fue Hera realmente, una diosa anterior al Olimpo, una autoridad que ya existía antes de que el cielo tuviera un rey. A medida que los mitos comenzaron a consolidarse y los relatos regionales se fusionaron en una tradición más unificada, el panteón olímpico tomó forma y con él surgió la necesidad de articular una estructura divina que representara el orden del mundo. Hera, cuya presencia era anterior a este sistema, tuvo que ser integrada en un conjunto de narraciones que ya empezaban a girar en torno a la figura de Zeus. Este proceso de integración no borró su naturaleza arcaica, pero sí la reinterpretó, situándola dentro de una nueva jerarquía, en la que su papel se transformó para encajar en el orden emergente. En las versiones más antiguas de los mitos, Hera aparece como una diosa autónoma, venerada por su capacidad de regular la vida social y garantizar la continuidad de la comunidad. Sin embargo, con la consolidación del panteón olímpico, su figura comenzó a adoptar un significado distinto, vinculado principalmente a su matrimonio con Zeus. Este matrimonio sagrado, el hieros gamos, no debe entenderse únicamente como una relación personal entre dos divinidades, sino como una representación simbólica de la unión entre fuerzas y tradiciones que habían coexistido durante siglos. La integración de Hera a Zeus reflejaba, en el plano mitológico, la integración de distintos sistemas religiosos y culturales en un mismo marco narrativo. El matrimonio entre ambos fue considerado un acontecimiento cósmico que aseguró la estabilidad del universo. Hera aportaba el principio del orden social, mientras que Zeus representaba la fuerza soberana que imponía armonía entre los dioses. Esta unión se convirtió en el modelo simbólico de las instituciones humanas, especialmente aquellas relacionadas con la organización familiar y la vida pública. Así, la figura de Hera quedó estrechamente vinculada a la protección del matrimonio, no como un ámbito puramente doméstico, sino como un elemento que garantizaba la cohesión de la ciudad-estado. Sin embargo, esta relación no fue descrita de forma uniforme. En los poemas épicos, especialmente en la Ilíada, Hera aparece como una fuerza que desafía, cuestiona o incluso se enfrenta a Zeus. Estas tensiones no deben interpretarse como simples conflictos privados, sino como ecos de las tensiones entre diferentes tradiciones religiosas que buscaban un lugar dentro del nuevo orden olímpico. Hera representaba la antigüedad, la continuidad de los cultos locales y el arraigo de las prácticas sociales. Zeus, en cambio,
simbolizaba la autoridad unificadora que pretendía armonizar las diversas expresiones de la religiosidad griega. La fricción entre ambos era, en cierto sentido, una metáfora del proceso histórico de integración cultural. Este complejo equilibrio también se refleja en el modo en que los relatos describen a Hera como protectora del matrimonio. Lejos de ser una figura que simplemente supervisa los vínculos conyugales, su papel implica la preservación de la línea familiar, el respeto a los acuerdos comunitarios y la legitimidad de la descendencia. En una sociedad donde la transmisión del patrimonio y la continuidad del linaje eran esenciales, la intervención de Hera garantizaba que el orden humano estuviera alineado con el orden divino. Su autoridad se extendía más allá de la vida privada y se proyectaba sobre todo el tejido social. La consolidación del Olimpo, sin embargo, también trajo consigo la necesidad de encajar a cada divinidad en un relato más amplio. Las funciones arcaicas de Hera, relacionadas con la fertilidad y las transiciones de la vida, fueron reinterpretadas para integrarlas en su papel como reina del cielo. Este proceso dio lugar a relatos donde su poder aparece modelado por su relación con Zeus, lo cual generó una imagen ambigua que ha perdurado hasta nuestros días. Por un lado, Hera conserva la dignidad y la solemnidad de su posición. Por otro, es representada como una figura cuyos actos están marcados por emociones humanas intensas. Esta ambigüedad no debilita su figura, al contrario, muestra la profundidad de su papel en la mitología. Hera encarna tanto la estabilidad como el conflicto, la autoridad como la resistencia. Y aunque los poetas tardíos hayan enfatizado episodios donde su carácter parece dominado por los celos o la ira, estas representaciones deben interpretarse a la luz de su integración en un sistema religioso que buscaba armonizar múltiples tradiciones. Hera no es simplemente una figura secundaria dentro del Olimpo. Es un elemento esencial del equilibrio divino que sostiene el universo. A través de estas reinterpretaciones, la diosa mantiene su vínculo con el orden social. Su presencia en el Olimpo no es un resultado pasivo de su matrimonio con Zeus, sino una prolongación de su papel ancestral como garante del equilibrio humano y divino. Para comprender plenamente esta transición, es necesario observar cómo sus cualidades arcaicas se adaptaron al nuevo orden y cómo su figura adquirió un lugar central en la estructura del panteón. Lo que emerge es una diosa que, aún dentro de un sistema jerárquico, conserva la dignidad de su antigüedad y la fuerza simbólica de su culto. A medida que el Olimpo adquiría forma y los mitos comenzaban a organizarse en torno a nuevas jerarquías, la figura de Hera se consolidó como uno de los pilares del orden divino. Su autoridad no se definía únicamente por su relación con Zeus, sino por la función simbólica que ejercía sobre los principios que sostenían la vida griega: la familia, la legitimidad del linaje y la estabilidad institucional. En este contexto, Hera dejó de ser solo una diosa arcaica para transformarse en la representación divina de estructuras humanas profundamente arraigadas en la sociedad. La importancia del matrimonio en la cultura griega es fundamental para entender su papel. En una civilización donde la continuidad del oikos garantizaba la transmisión del patrimonio, la ciudadanía y la identidad familiar, la institución matrimonial trascendía lo afectivo y adquiría un carácter político. Era, en esencia, el núcleo sobre el que se organizaba la vida pública. Como protectora de este vínculo, Hera se convirtió en la garante de la legitimidad social, la autoridad responsable de mantener la estabilidad entre generaciones y de asegurar que las alianzas familiares se integraran de manera ordenada en la polis. Los mitos reflejan esta función de manera simbólica. Cada vez que Hera interviene en asuntos relacionados con nacimientos, alianzas o descendencia, lo hace desde la perspectiva de quien vela por el equilibrio de las relaciones humanas.
Su poder no reside en la fuerza, sino en la regulación. Actúa como la figura que define lo permitido, lo legítimo y lo apropiado dentro del marco de la comunidad. Esta dimensión normativa hace que, incluso en relatos donde su carácter parece dominado por emociones intensas, subyazga una preocupación por la preservación del orden. Más que una simple reacción personal, la Ilíada ofrece un ejemplo elocuente de su autoridad. Aunque el poema exalta el poder militar y la supremacía de Zeus, Hera aparece como una figura que participa activamente en las decisiones divinas, influye en los acontecimientos humanos y sostiene a las fuerzas que representan la civilización frente al caos. Su apoyo a los aqueos no responde únicamente a preferencias arbitrarias, está alineado con la defensa de los valores que ella encarna. El respeto a las normas, la continuidad del linaje y la cohesión social. En este sentido, su papel dentro del conflicto refleja una visión más profunda sobre la guerra como amenaza al orden comunitario. La presencia de Hera en los mitos también revela cómo la sociedad griega concebía la autoridad femenina. Aunque vivimos en una civilización patriarcal, muchos cultos otorgaban a las mujeres un papel ritual central, especialmente en ceremonias relacionadas con el matrimonio, la fertilidad y el tránsito hacia la adultez. Estos rituales, bajo la protección de Hera, creaban un espacio donde la comunidad reconocía la importancia de lo femenino como fuerza estabilizadora. De esta manera, la diosa se convirtió en la figura que unía el mundo doméstico y el mundo cívico, dos esferas inseparables para el funcionamiento de la polis. Esta dualidad dominio del hogar y preservación del orden público es esencial para entender por qué Hera adquiere una posición tan relevante en el Olimpo. Su autoridad complementa, y en ocasiones cuestiona, la de Zeus. Mientras Zeus simboliza la soberanía divina que impone la armonía, Hera encarna la continuidad de las estructuras sociales que hacen posible esa armonía. La dinámica entre ambos, descrita en numerosos mitos, no debe interpretarse como un simple conflicto conyugal, sino como una alegoría de la relación entre el poder centralizador y las instituciones que sostienen la vida cotidiana. Incluso en relatos donde parece adoptar una postura adversarial, Hera actúa desde una posición que refleja sus raíces arcaicas. Su resistencia no es un desafío a la jerarquía divina, sino una afirmación de los principios que representa. Esta tensión contribuye a equilibrar el panteón, mostrando que el orden del Olimpo no es una imposición unilateral, sino el resultado de un proceso en el que diversas fuerzas encuentran un lugar legítimo. Hera, con su presencia constante, recuerda que ningún poder, ni siquiera el de Zeus, puede sostenerse sin la estructura social que ella simboliza. Así, en el Olimpo, Hera no es una figura secundaria ni una sombra de Zeus, sino una diosa cuyo papel institucional se refleja en cada aspecto de la vida divina y humana. Su autoridad se manifiesta en el matrimonio, en la legitimidad de la descendencia, en la protección del hogar y en la continuidad de las normas que mantienen unido al mundo griego. Esta función, heredada de sus cultos arcaicos, encuentra en el panteón olímpico un nuevo escenario donde desplegarse, reforzando la idea de que el orden del cosmos no depende únicamente de la fuerza, sino también de la estabilidad social que Hera encarna. A medida que los mitos se desarrollaron y la narrativa olímpica adquirió mayor cohesión, la figura de Hera experimentó un proceso de transformación que revela tanto la evolución de las creencias religiosas como los cambios en la organización social del mundo griego. Aunque su poder institucional se mantuvo, los relatos comenzaron a presentar una imagen más ambivalente, donde su autoridad convivía con episodios de tensión y conflicto que, más que debilitarla, ponen de manifiesto la complejidad de su papel dentro del panteón. Esta ambivalencia es clave para entender cómo la tradición literaria
reinterpretó a una diosa ancestral para adaptarla al nuevo orden del Olimpo. Uno de los elementos más recurrentes en estos relatos es la representación de Hera como una figura cuya ira o descontento desencadena episodios que afectan tanto a dioses como a mortales. Estas narraciones no deben interpretarse como simples manifestaciones de celos personales, sino como interpretaciones simbólicas de tensiones culturales más profundas. En un sistema donde el matrimonio representaba la base del orden social, cualquier transgresión a este principio adquiría dimensiones cósmicas. Hera, como protectora del matrimonio y garante de la legitimidad, se convierte en la figura que sanciona las rupturas del orden, reflejando así la importancia que la sociedad griega otorgaba a esta institución. Este aspecto de su carácter, frecuentemente malinterpretado en la tradición moderna, responde a la estructura patriarcal en la que surgieron los mitos. En un contexto donde la autoridad masculina dominaba el ámbito público, la figura femenina que ejercía poder debía ser reinterpretada para encajar en el nuevo sistema. Hera, cuyo origen se encuentra en cultos donde la mujer tenía un papel ritual significativo, aparece en los poemas épicos como una fuerza que cuestiona o limita la acción de Zeus. Esta tensión entre ambos no es una simple disputa conyugal, sino una metáfora de las negociaciones entre diferentes formas de autoridad dentro de la sociedad griega. Los relatos donde Hera parece actuar en oposición a Zeus revelan otro aspecto esencial de su papel: la resistencia como forma de poder. Si Zeus representa la soberanía suprema, la capacidad de imponer orden desde arriba, Hera encarna la persistencia de las normas sociales que limitan y equilibran ese poder. Su desacuerdo con Zeus en ciertos episodios refleja la idea de que incluso la autoridad divina debe respetar las estructuras que sostienen el funcionamiento de la comunidad. Esta visión, aunque suavizada en los relatos épicos, pone de manifiesto la profundidad simbólica del papel de Hera como guardiana del orden institucional. La capacidad de Hera para intervenir en el destino de héroes y ciudades también ilustra la amplitud de su influencia. En muchos mitos, su intervención no responde a un capricho, sino a la defensa de un principio. Las historias de Heracles, Ío o Sísifo, por ejemplo, muestran cómo la diosa actúa en situaciones donde la transgresión de una norma amenaza la armonía del orden social o divino. Aunque algunos relatos later conocidos se centran en el sufrimiento causado por su intervención, una lectura más profunda revela que su acción responde a una función reguladora que estaba arraigada en los valores de la sociedad griega. Esta dimensión normativa es lo que permite comprender por qué Hera sigue ocupando una posición destacada en el Olimpo. Su autoridad no depende de la fuerza, como ocurre con Zeus o con Ares, ni de la astucia, como en el caso de Hermes o Apolo. Su poder reside en la capacidad de sostener las estructuras culturales que mantienen unida la vida humana. Desde esta perspectiva, incluso los mitos donde parece actuar movida por la ira deben interpretarse como narraciones que expresan la fragilidad de las instituciones cuando se enfrentan a la transgresión. Los poetas helenos, al reinterpretar los mitos, incorporaron esta complejidad en sus relatos. Hera se convirtió así en una figura que simultáneamente representa estabilidad y conflicto, autoridad y resistencia, norma y reacción. Esta dualidad refleja no solo su carácter divino, sino también las tensiones que atravesaban la sociedad griega entre tradición e innovación, entre el poder centralizado y las instituciones que limitaban y equilibraban ese poder. La imagen de Hera que surge de estos relatos está profundamente marcada por este equilibrio inestable. No es una diosa definida por una sola emoción o un único rol, sino una figura multifacética, cuyo significado se construye a partir de la interacción entre fuerzas complementarias. Su presencia en los mitos se convierte así en un recordatorio de la complejidad inherente al orden social y divino
y de la necesidad de estructuras que sostengan ese equilibrio en un mundo donde la transgresión y el conflicto son inevitables. A lo largo de los siglos, mientras los relatos épicos se difundían y la literatura griega adquiría nuevas formas, la figura de Hera continuó ocupando un lugar central en la vida ritual y cultural de las ciudades. Su poder no dependía exclusivamente de la narrativa mítica, sino de la presencia viva de sus ceremonias y de la importancia simbólica que la comunidad atribuía a los valores que ella representaba. En este sentido, Hera se convirtió en una figura que trascendió la mitología para convertirse en un componente esencial de la identidad cívica y religiosa del mundo helénico. El prestigio de sus santuarios demuestra esta continuidad. El Jarayón de Samos, uno de los templos más monumentales de la antigüedad, no solo fue un centro religioso, sino también un punto de referencia político y cultural. En Argos, su culto era tan significativo que la ciudad afirmaba descender espiritualmente de su protección, otorgándole un papel que iba más allá de la simple devoción. Incluso en regiones donde predominaban otros dioses, Hera mantenía un lugar destacado como garante de las normas que articulaban la vida comunitaria. Esta presencia constante revela que la diosa no fue una figura relegada por el avance del panteón olímpico, sino una autoridad cuya influencia se mantuvo firme al integrarse en el nuevo orden religioso. La continuidad de su culto también está relacionada con la forma en que la sociedad griega entendía la estabilidad. Para los antiguos, el mundo estaba sostenido por un delicado equilibrio entre fuerzas opuestas, y la transgresión de una norma podía desencadenar consecuencias que afectaran tanto a los dioses como a los mortales. Hera, con su papel protector del matrimonio y de las instituciones sociales, se convirtió en la encarnación de ese equilibrio. Su figura representaba la necesidad de orden en un mundo donde la inestabilidad era percibida como una amenaza constante. Esta dimensión simbólica está presente incluso en los mitos que parecen presentar a Hera como antagonista. Su oposición a ciertos héroes o su resistencia frente a Zeus no deben interpretarse como signos de debilidad o subordinación, sino como manifestaciones del principio regulador que ella encarna. En este sentido, incluso los relatos donde interviene con severidad adquieren una dimensión más profunda al ser comprendidos como expresiones del conflicto entre el orden establecido y la transgresión de las normas que sustentan la vida comunitaria. Así, la ira de Hera, más que un rasgo de carácter, se convierte en una metáfora del mecanismo cultural que protege la estabilidad del mundo. La relevancia de Hera también se refleja en la permanencia de sus festividades. Los rituales dedicados a la diosa no eran simples celebraciones religiosas, sino prácticas que reafirmaban la cohesión de la comunidad. En estas ceremonias, las mujeres desempeñaban un papel especialmente importante, no solo como participantes, sino como figuras que encarnaban los valores que la diosa representaba. La educación ritual de las jóvenes, las transiciones hacia la edad adulta y la regulación de las alianzas matrimoniales constituían actividades que reforzaban el vínculo entre lo divino y lo humano, mostrando cómo la figura de Hera continuaba dando forma a la vida social. En la literatura posterior, especialmente en las obras de tragediógrafos como Eurípides, la figura de Hera aparece reinterpretada desde distintos ángulos. A veces es representada como una divinidad distante, otras como una fuerza implacable que interviene en el destino de los mortales. Estas variaciones no disminuyen su importancia. Al contrario, demuestran su capacidad para adaptarse a los cambios en la sensibilidad cultural y en las preocupaciones de cada época. Hera permanece como una figura que, a pesar de los centenares de relatos que intentaron definirla,
nunca pierde su carácter de símbolo, un recordatorio de la necesidad de equilibrio en el mundo humano y divino. La permanencia de Hera en la memoria griega se debe, en gran parte, a esta capacidad simbólica. Su figura encarna conceptos que de otro modo serían abstractos: la legitimidad, la estabilidad, la continuidad del linaje, la cohesión de la comunidad. En un mundo donde el caos siempre amenazaba con deshacer el orden, Hera representaba la fuerza que mantenía unidos los hilos que sostenían la vida social. Esta función, profundamente arraigada en la experiencia humana, permitió que su culto sobreviviera incluso cuando las formas literarias y las interpretaciones de los mitos comenzaron a transformarse. Con el tiempo, la imagen de Hera llegó a simbolizar no solo el matrimonio y la autoridad femenina, sino también la resistencia frente a la disolución del orden. Su papel dentro del Olimpo, aunque a menudo descrito en términos de conflictos, refleja una visión más amplia sobre la relación entre poder, norma e institución. Hera no es una figura secundaria ni un personaje definido por emociones pasajeras. Es un componente esencial del entramado que sostiene el mundo griego. Una diosa cuya presencia garantiza que el universo, tanto humano como divino, permanezca en equilibrio.